Hola, buenas a todos y bienvenido a un nuevo vídeo de Marcos and Rock. Hoy os voy a preparar una lasaña casera. Necesitaremos 500 gramos de vacuno carne picada, 2 dientes de ajo, una cebolla, queso rallado, sal, nuez moscada, harina de trigo, tomate frito, la placa de lasaña, leche, aceite. Bueno, ahora cortaremos la cebolla en rodajita pequeña. Bueno, ya tenemos la cebolla cortada y el ajo cortada. Vamos a poner una pizca de aceite en el sartén y lo vamos a rehogar. ¿Lo veis? Ya tenemos nuestra cebolla y el ajo rehogado. Ahora le vamos a añadir la carne picada. Mientras que se está haciendo la carne picada con la cebolla y con el ajo, pues vamos a poner en un bol agua caliente para poner mientras nuestra placa de lasaña. Yo he cogido esta bandeja de cristal para el horno, entonces necesitaremos en total 12 placas de lasaña. Así que lo voy a añadir para que se vaya haciendo aquí en el agua caliente. Aproximadamente unos 10 minutos le vamos a dejar. Bueno, le voy a añadir una pizca de sal al gusto de cada uno. Ya tenemos la carne picada hecha, ahora le vamos a añadir el tomate frito. Lo mezclaremos bien y lo dejaremos unos minutos. Bueno, ahora voy a preparar el bechamel. Necesitaremos 3 cucharadas de aceite. Y lo dejaremos calentar muy bien. Bueno, ya tenemos el aceite caliente. Ahora le vamos a poner la harina, cinco cucharadas de harina, y ahora lo vamos a remover sin parar para que no se nos pegue y tampoco se nos queme. Lo mezclaremos muy bien. Ya tenemos la harina, así no tienes que quedar para el bechamel. Ahora le vamos a añadir leche. Le vamos a ir añadiendo poco a poco y removiendo continuamente para que no se nos queme y tampoco se quede grumo. Y lo haremos a fuego lento hasta conseguir una masa homogénea. Bueno, así más o menos se nos va quedando. Hay que removerlo continuamente para que no se nos quede con grumos. Le voy a añadir una pizca de sal al gusto de cada uno. Y aún le falta leche. Iremos añadiendo poco a poco. Esto se tiene que ir haciendo a fuego lento para que no se nos pegue. Y también le vamos a echar una pizca de nuez moscada para que le dé sabor a nuestra bechamel. Pues ya tenemos hecha nuestra bechamel. Así nos tiene que quedar. Bueno, si no conseguís así, podéis usar un mini primer, ¿vale? Para que no quede con tropezones. Bueno, ya tenemos nuestra placa lasaña, ya los hemos sacado del agua caliente. Tenemos que ponerlo encima de un papel para escurrirlo un poco del agua. Ahora le vamos a añadir en el cuenco una pizca de bechamel y lo vamos a esparcir en nuestro cuenco.
tenemos así nuestro cuenco de cristal. Ahora le vamos a colocar la placa de lasaña. Y hay que añadir la carne. Los esparciremos bien para cubrir la placa de lasaña. Bien, ahora le iremos añadiendo la placa. Y le vamos a cubrir con la última capa de nuestra placa de lasaña. ¿Lo veis? Ya tenemos todo cubierto con bechamel. Ahora le vamos a añadir el queso. Ya lo tenemos así. Ahora vamos a meter al horno a 180 grados 25 minutos. Aquí lo tenemos, listo ya para comer. Espero que os haya gustado. Si es así, suscríbete, danos un like y síguenos. ¡Un saludo!